Al despertar, el recuerdo de que las palabras, por más bien intencionadas que sean, se disuelven con el viento si no hay dulzura en la práctica, regresa como una invitación silenciosa. El mundo no necesita solo promesas bien articuladas, ni planes grandiosos, ni discursos que intenten encauzar el corazón. El mundo necesita, sobre todo, acciones que broten en lo cotidiano, gestos simples que revelen lo que ya habita nuestra intención más profunda. Y es en ese espacio entre pensar y hacer donde mora la semilla de todo lo que podemos verdaderamente ofrecer a las personas que cruzan nuestro camino. Quizá el secreto esté en ofrecer al prójimo aquello que deseamos recibir cuando nos perdemos de nosotros mismos. Una mirada que no juzga, una palabra que no hiere ni humilla, una presencia que transforma la distancia en cercanía. No se trata de perfección, ni de una colección de hechos extraordinarios. Se trata de consistencia, de una cadencia de actitudes que, sumadas a lo largo de los días, revelan el carácter que se quiere cultivar. Cuando decides actuar con gentileza en el lugar donde la vida te coloca, estás en la práctica, haciendo tangible la idea central de toda ética: tratar al otro con dignidad, porque es un ser merecedor de cuidado, exactamente como tú también lo eres. Si esta reflexión te tocó, suscríbete al canal Pensamientos Diarios para la Vida. Hay quien piensa que la grandeza de una convicción se mide por la fuerza de un discurso. Y, en cierto modo, eso incluso puede llamar la atención por un instante. Pero lo que fija una impresión duradera no es el brillo de una palabra, por muy elocuente que sea, sino la estabilidad de quien practica lo que dice. En cada gesto cotidiano hay la oportunidad de hacer visible lo que se pretende defender: la esperanza, la justicia, la compasión, el coraje de permanecer firme cuando todo parece pedir otra respuesta. Un pequeño acto de paciencia ante la prisa de alguien, una pausa para escuchar sin interrumpir, un abrazo que no promete nada más que el tiempo compartido, una mano que se ofrece para cargar una bolsa pesada, un silencio que acoge el dolor sin apelar a soluciones fáciles. Son esas acciones, repetidas con naturalidad, las que disuelven la distancia entre lo que pensamos y lo que mostramos al mundo. No hace falta un cargo alto, una voz potente o una visibilidad que opaque la humildad. El liderazgo verdadero no se exhibe en escenarios, sino que se vive en los rincones de la casa, en el día a día del trabajo, en las calles, en los barrios donde cada persona lucha con sus propias sombras. Cuando alguien elige actuar con integridad en momentos comunes, esa persona transforma lo común en algo sagrado, no por la ceremonia, sino por la consistencia de una vida que se alinea con lo que se cree. Y, sorprendentemente, esa coherencia no se empalidece ante las adversidades. Al contrario, se revela más resistente cuando enfrentamos el cansancio, la irritación, la tentación de sacar ventaja o de ponernos por encima del otro. La práctica continua revela que los valores no son apenas un conjunto de ideas bonitas, sino una práctica que se revela en la cadencia del tiempo y en cada decisión. Cuando elegimos actuar, también elegimos abrir espacio para que el otro pueda existir en su plenitud, con sus fallas y sus bellezas. La vida enseña con frecuencia que nadie está completamente preparado para ser lo que pretende, y aún así, lo que hacemos puede ser suficiente para encender una chispa de cambio en la otra persona. A veces, el efecto de una pequeña acción atraviesa generaciones. El gesto de alguien que escucha con atención puede despertar en el nieto de quien recibió la escucha el coraje de preguntar de forma más humana que eficaz. El acto de perdonar puede liberar en quien recibe una visión de que la vida puede reiniciarse, no importando las cicatrices del pasado.
Y este movimiento no tiene fin. Se multiplica en ondas cada vez más suaves, pero persistentes, que se propagan por la ciudad, por la convivencia de cada familia, por la cercanía entre colegas de trabajo, por las manos unidas entre vecinos que, al entenderse, descubren que son capaces de cuidar unos de otros. También hay un coraje de reconocer que no siempre se está en el mejor momento para actuar con bondad, que hay días en que la irritación parece pesar más que la voluntad de ser amable. En esas ocasiones, la práctica más sabia es volver a lo básico, respirar, reconocer el error sin justificarse, pedir disculpas cuando sea necesario y reempezar con paciencia. No es la perfección lo que transforma, es la repetición de elecciones humildes, incluso cuando el ego intenta tirar hacia el centro. La vida, en su insistencia, recuerda que lo que cultivamos dentro de nosotros, en silencio, se reflejará en el mundo sin que sea necesario anunciar públicamente cada pequeño paso. El secreto está en no abandonar la postura que elegimos cuando todo parece conspirar contra ella. Mantener la compasión como brújula, la integridad como ancla, la curiosidad de entender antes de juzgar. La forma en que tratamos a las personas en el silencio revela lo que realmente sentimos por ellas. Cuando alguien está frente a una situación difícil, lo que haces puede ser más instructivo que lo que dices. Un oído que no se apresura a ofrecer soluciones rápidas, sino que permanece presente para escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Manos que ayudan sin humillar. Palabras que reconocen el dolor sin amargar el orgullo. Estas actitudes no son presentaciones de un personaje ideal, sino manifestaciones de un ser humano que reconoce que la vida es una paleta de colores diversos, todas válidas, todas dignas de respeto. Y al respetar al otro, tú también te respetas a ti mismo, porque la convivencia humana es una escuela donde cada uno aprende a lidiar con su propia vulnerabilidad sin necesidad de encubrirla con bravatas. Hay una dimensión particularmente poderosa en este modo de actuar. Inaugura una cultura de confianza. Cuando las personas ven que sus palabras, sus sentimientos y sus acciones permanecen coherentes, se sienten seguras para expresar quiénes son, para arriesgarse, para experimentar, para confesar una caída y volver a levantarse. La confianza construida de esta manera no depende de grandes contratos ni de promesas grandiosas. Nace de lo cotidiano, del cuidado repetido, de la disposición de no abandonar al otro cuando él falla, de la certeza de que cada persona lleva una dignidad que merece ser reconocida incluso en los momentos en que no corresponde a sus propias expectativas. Y la confianza, al enraizarse, transforma la comunidad, no por la imposición de una norma, sino por el descubrimiento de un lenguaje común de respeto, de apoyo, de cooperación, de una vida que se abre para el bien común sin exigir aplausos. En esa trayectoria de acciones que se alinean con valores, somos llamados a cuestionar también lo que llamamos éxito. El éxito, en estos términos, no es la obtención de resultados brillantes o la acumulación de ventajas. Es, sobre todo, la calidad de nuestra presencia para el otro. Lo que deja de ser solo una performance se transforma en una práctica de convivencia que no cansa, que no aprisiona, que no espera reconocimiento. El verdadero éxito aparece en la forma en que alguien se mantiene estable ante las presiones y continúa a ofrecer lo mejor de sí. Paciencia cuando la vida es excesiva. Coraje cuando el dolor parece mayor que las fuerzas. Bondad incluso cuando la respuesta más fácil sería otra. Cuando alguien elige permanecer fiel a ese patrón, no importa la velocidad a la que camina, lo que importa es el eje que se mantiene firme. Y ese eje
al ser cultivado por muchos, transforma la ruta colectiva en un camino más ligero, más humano, más cercano a lo que llamamos buena convivencia. La práctica diaria de cultivar buenos hábitos de convivencia no es solo una consecuencia de una fuerza de voluntad, sino de una atención que se vuelve hábito. Comienza con gestos que parecen pequeños para importar, pero que, en el tejido de la vida compartida, se revelan fundamentales. Por ejemplo, escuchar al otro sin preparar la respuesta mientras todavía habla, solo para validar su espacio para expresarse, o ofrecer nuestro tiempo, que es nuestra moneda más preciosa, sin pedir a cambio ningún signo de retorno. O aún, elegir devolver una sonrisa sincera a alguien que parece llevar el peso del día, para que sienta que no está solo. Estas acciones simples, repetidas con cuidado, ayudan a creer que la bondad no es una excepción en las palabras de algunos, sino una práctica común entre personas que desean vivir bien con su propia humanidad. La verdad de que hacer el bien no es una campaña de difusión, sino una práctica silenciosa, toma aún más fuerza cuando miramos a los niños, que aprenden más por el ejemplo que por la explicación. Cuando un padre, una madre, un maestro, un vecino, sin alarde, hace lo correcto, sin mercantilizar la bondad, sin buscar la aprobación de los demás, está sembrando una semilla que puede germinar muchos años después en quien observa. Y, al ver este modelo vivo, la niña o el niño aprende a elegir con el mismo cuidado sus propias palabras y acciones, incluso cuando no hay adultos cerca para corregir o guiar. Lo que se transmite no es solo una lección de teoría, sino una herencia de la manera de estar en el mundo, una forma de responder a los desafíos con serenidad, sin dejarse llevar por la urgencia vacía, sin permitir que la crítica se imponga sobre la esperanza. En ese pasaje, lo que parecía ser una simple convivencia entre vecinos puede convertirse en un puente para una comunidad que se sostiene gracias a la delicadeza de pequeños gestos repetidos con amor. También hay una dimensión de sabiduría que no aparece en los grandes anuncios ni en los discursos más inflamados. La humildad de no creerse superior a los demás, el coraje de reconocer cuando se está equivocado, la disposición de pedir disculpas y, lo más importante, la decisión de no repetir el error apenas se percibe. La humildad no es debilidad, es claridad de visión. Ella permite que la persona acepte lo que no sabe, que reciba la crítica sin resentirse, que aprenda de su propia limitación. Y esa humildad, cuando se aplica a lo cotidiano, transforma la relación con el otro en un laboratorio de crecimiento. En lugar de buscar la perfección, buscamos la mejora continua, ese pequeño progreso que no llama la atención, pero transforma, poco a poco, las formas de relacionarse. Bajo esa luz, cada acto sencillo deja de ser solo una buena intención y se convierte en una práctica consciente de convivencia que respeta el tiempo del otro, que no impone, que ofrece espacio, que invita sin sofocar. Mientras seguimos por esta ruta de acciones que hablan más alto que las palabras, aprendemos también a aceptar que no todos van a percibir o valorar estos gestos de la misma manera. Podemos, a veces, sembrar semillas que no todos verán germinar o recibir feedback que parecen más críticos que constructivos. En esos momentos, la fidelidad a la propia práctica es, a menudo, lo que sostiene la continuidad. Porque el sentido de la vida no es solo ser visto haciendo el bien, es mantener el compromiso interior de que el bien es la dirección natural de lo que somos, independientemente de aplausos o de reconocimiento externo. La verdadera influencia no se mide por la lente de la popularidad, sino por la permanencia de lo que dejamos grabado, aunque sea silencioso, en el alma de las personas.
Cuando ese legado es honesto, no se apaga con el tiempo. Se fortalece cada nuevo día en que alguien elige actuar con dignidad. La práctica del bien, entonces, no es una serie de obras aisladas, sino una forma de estar en el mundo que se va fidelizando a partir de pequeños gestos que se repiten. Puede ser el cariño con que recibimos a alguien en casa, el cuidado de los detalles del día a día que muestran que pensamos en la otra persona antes de actuar, la gentileza de no imponer nuestra verdad como si fuera la única verdad, la paciencia que evita que la frustración nos lleve a herir. En cada una de estas actitudes está la posibilidad de abrir espacio para que el otro perciba que no está solo, que alguien eligió mantenerse firme del lado humano de la vida cuando todo parece empujar hacia lo contrario. Y es en ese espacio de presencia que el mundo se transforma sin que la transformación se anuncie como revolución. De cuarto en cuarto, de sala en sala, de esquina en esquina, la convivencia se convierte en una textura de cuidado y confianza que alimenta la esperanza de que la vida puede ser buena también mañana. Cuando la vida nos presenta sus momentos de prueba, también nos ofrece la oportunidad de demostrar con acciones aquello que ya sabemos, aunque no sea la elección más fácil. A veces, la decisión más simple es la que sana. Una disculpa sincera, la reparación de un daño sin esperar restitución, el perdón que desarma la indignación, la paciencia que desarma el impulso de juzgar. En cada una de estas opciones está la fuerza de un corazón que no se deja consumir por la amargura, que prefiere mantener el canal de la bondad abierto, incluso cuando las aguas a su alrededor están turbulentas. Y al mantener ese canal, aprendemos que la vida se revela no solo en aquello que construimos, sino en aquello que podemos evitar destruir. La armonía que se conserva cuando no hay necesidad de probar nada a nadie, solo la convicción de que el bien es un lenguaje que puede ser entendido por todos, si están dispuestos a hablarlo sin agresividad, con sencillez, con la voz baja que llega a los oídos con claridad y cariño. Al final, lo que permanece no es la grandeza de un discurso bien articulado, sino el calor de un encuentro que sucede sin pedir ser recordado. No es la fuerza de una promesa, sino la constancia de una práctica que transforma lo cotidiano en espacio de encuentro, de comprensión, de sanación. Cuando alguien decide que sus días serán, de modo claro y silencioso, un envío constante de actitudes que reconocen la dignidad del otro, esa persona se convierte en una presencia que no necesita anunciar nada para ser sentida. Cada día, el compromiso de elegir lo que contribuya al bien común se refuerza, no por obligación, sino por gratitud a la vida que permite que, incluso en las menores acciones, haya la posibilidad de tocar a alguien con la ternura de una mano que se ofrece. Así que podamos elegir actuar en cada oportunidad que se presente, sin esperar que el mundo lo reconozca, sin exigir que la voz se eleve para confirmar que estamos correctos, que nuestro modo de ser sea suficiente para que otras personas descubran, por medio de él, que vale la pena esperar el regalo simple de una palabra serena, de una presencia que no exige nada, de un cuidado que no busca lucro. Y que al hacerlo descubramos que la vida se revela día a día en aquello que vamos haciendo común, el cuidado del prójimo, la honestidad con nosotros mismos, la disposición de aprender de cada desafío, el coraje de continuar cuando todo parece pedir otra respuesta. En ese caminar sencillo, el verdadero mensaje se hace escuchar sin palabras ensayadas. La vida no es solo sobre aquello que pensamos, sino, sobre todo, sobre aquello que elegimos hacer con lo que pensamos. Por lo tanto, que cada amanecer traiga la memoria de que un gesto mínimo, practicado con un propósito sereno, puede atravesar la distancia y tocar el corazón de alguien. Que podamos elegir, hoy y siempre, ser la presencia que el otro encuentra cuando necesita de un hombro, de una palabra,
de una mano que sostenga con delicadeza el peso de la vida, y que, al mirar atrás, podamos ver no solo nuestros pasos, sino las huellas invisibles que dejaron un rastro de confianza, de alegría contenida, de cooperación entre vecinos, de redes de apoyo que no se deshacen ante la primera dificultad. A cada pequeño acto de bondad, el mundo se vuelve un poco más humano, un poco más cercano de lo que todos deseamos ver. Una sociedad que no se deja llevar por la prisa, que no permite convertir las diferencias en distancia, que elige la vida de quien está al lado, día tras día, en lugar de imponer su propia visión al peso del mundo. Que la reflexión que hoy se revela en voz suave encuentre espacio en nuestros días, de modo que podamos transformar la intención en presencia, la idea en actitud, el sueño en convivencia, porque en el corazón de nuestra humanidad, lo que realmente nos sostiene es la certeza de que somos capaces de crear con las manos el mundo que deseamos, no solo con palabras que pasan. Y si cada uno de nosotros cultiva con paciencia la práctica de la bondad cotidiana, descubriremos que el secreto de la verdadera transformación no está en grandes gestos aislados, sino en la repetición de actos simples que, a lo largo del tiempo, revelan una vida que vale la pena vivir y compartir. Lo demás llega como consecuencia: más gentileza, más comprensión, más capacidad de sonreír ante las dificultades, más apertura para escuchar, más disposición para servir. Y así, la vida se asienta en una base más estable, en una convivencia más respetuosa, en una comunidad que poco a poco se convierte en refugio para el corazón cansado y en encuentro para la esperanza que no se cansa. Invitándote, por tanto, a hacer de tu próxima acción no solo una respuesta rápida a una necesidad momentánea, sino un compromiso continuo con la dignidad de quien cruza tu camino. Sigamos con fe tranquila esta práctica. Que el día de hoy te ofrezca un gesto simple que pueda repetirse mañana y el día siguiente, hasta que la repetición transforme nuestra manera de ser en algo que inspire a otras personas a elegir el bien también. No es necesario ser perfecto, ni tener certeza de todo. Es suficiente permanecer presente, ser fiel a lo que se cree y actuar con gentileza. Que la vida, en su dulzura que atraviesa el tiempo, reconozca esa línea de acción que se extiende de nuestro interior al mundo, trayendo consigo la certeza de que, incluso en los días más sombríos, el bien aún tiene espacio para nacer, crecer e iluminar el camino para quienes vienen después de nosotros, y que juntos podamos caminar en esa dirección, paso a paso, confiando en que cada gesto cotidiano lleva la capacidad de hacer la vida más humana, más pacífica, más completa. Comparte este video con quien pueda beneficiarse.